Ustedes saben que hoy se conmemora comúnmente llamado Domingo de Ramos. Esa frase tiene que ver porque se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en un día como hoy. Y hoy vamos a estar mirando el significado y la profundidad de ese evento, de esa circunstancia. A veces la pasamos por alto, a veces la miramos, pero no le otorgamos demasiada importancia. Sin embargo, tiene una importancia profética enorme. Y yo quiero invitarles a que nos zambullamos un poco en la historia y en los hechos que acontecieron entonces en un domingo como hoy, Domingo de Ramos. Ocurrió hace casi 2000 años, pero tiene alcance a hoy. Vamos a ver por qué también. Lo más importante es que sepamos la trascendencia de lo que un día como hoy sucedió allí en Jerusalén. Vamos a leer la palabra. Mateo 21, del 1 al 11, nos relata justamente este acontecimiento. Así que abrimos las Biblias y las aplicaciones en el celular de Biblia y Mateo 21, 1 al 11. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, esto es transcripción, en el pasaje, transcripción de la palabra de Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima los mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! Hosana es una palabra de origen hebreo. Su significado es salva ahora o sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Dios bendiga su palabra. Si algo que quisiera remarcar sobre esta lectura esto de la tecnología a veces es un problema. Ahí estamos. Si quisiera remarcar algunos detalles. Primero, Jesús, antes de entrar a Jerusalén, le envía a sus discípulos a que vayan a buscar un burrito. En realidad era la burra, que era la mamá, y la cría, que era el burrito. La característica que tenía que el burrito nunca había sido montado antes. Entonces Jesús utilizó ese burrito para entrar en Jerusalén, montado sobre ese burrito. Lo otro que es emocionante pensar lo que Jesús le dijo: miren, si les preguntan qué están haciendo, que están desatando el burro que es ajeno, díganle: el Señor lo necesita y Él lo devolverá. Así fue, tal cual. Esto da la sensación de que había un arreglo. Jesús tenía un arreglo con el dueño del burrito previo a que ocurriera, de tal manera de que hubo un código, una conversación, un diálogo, y se interpretó claramente. Lo cierto es que eso estaba perfectamente organizado.
Y entonces así hicieron los discípulos, fueron, pidieron prestado el burrito y lo llevaron. Sus mantos los pusieron sobre el burrito. A Jesús se sentó sobre él, y así entró entonces a Jerusalén. Un detalle es ver que la reacción de la gente cortaba ramas, palmas, y los tendían delante del camino como si fuera un alfombrado, como si fuera una distinción, un reconocimiento a este que estaba entrando en Jerusalén montado en un burrito. Cantaban, decían Hosana, que significa sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. O sea, había expresiones de alabanza, de reconocimiento, de exaltación hacia la persona de Jesucristo. Fue el único momento donde Jesús da como un adelanto, como si fuera una foto, muestra una foto de un rol que él iba a desempeñar, que él iba a desarrollar, un título que él iba a tener, pero que en ese momento era como un adelanto. Es como decirles, miren, yo soy esto. Ustedes me dicen que soy rey, sí, lo soy. Pero duró unos minutos, unas pocas horas, pero fue como un flash. Es como que Jesús dice, miren, les voy a dar un adelanto de realmente quién soy yo. Y esto es enorme. El profeta Zacarías, y ahí podemos ver entonces en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey, observe, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Observe este detalle, viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Quédese con esta explicación. Esto fue dicho 520 años antes de que se desarrollara el acontecimiento. 520 años que Jesús iba a entrar en Jerusalén. O sea, hay una antelación enorme. Y ya hay un anuncio profético acerca de lo que iba a acontecer y el significado de esa entrada de Jesús en Jerusalén. Versículo 10. Y esto lo vamos a ver en un instante. Dice, destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Como usted ve, fíjese el sentido del versículo 10 comparado con el del versículo 9. Es sumamente interesante. Porque aquí radica la interpretación profunda de lo que realmente pasó y lo que la gente creía y lo que la gente esperaba. La gente cantaba, la gente victoriaba y estaba recibiendo un rey. Pero ¿cuál era el sentir profundo de la gente en Jerusalén y de la gente en Israel? Ellos estaban bajo la presión del dominio romano, o sea, eran súbditos del imperio romano. Y para un judío no había algo más deseable que el poder ser libres de la opresión, el poder ser libres de esa esclavitud militar y política que tenían con el Imperio Romano. Para el israelita era absolutamente esencial ser libres y poder entonces tener victoria sobre el enemigo para verdaderamente ser libres. Ellos tenían un sentido de la libertad muy profundo, algo que Dios había inculcado en sus corazones desde que salieron de Egipto. Tenían marcas profundas de que eran seres para la libertad. Y entonces no podían concebir el seguir teniendo esa dependencia del Imperio Romano. Cuando ven entrar a Jesús, lo que ellos les vino a la mente fue el versículo 10 de Zacarías 9, en el sentido de que estaba entrando el rey victorioso, el rey militar, el rey político que iba a liberar a los israelitas del yugo. Pero se olvidaron del versículo 9, donde está diciendo de que el rey que estaba entrando y montado en un burrito era un rey de paz y no un rey de guerra. Era un rey de salvación, no un rey de juicio. Y esta es la diferencia que existe conceptual entre lo que la gente creía y esperaba y lo que Jesús significaba. Cuando uno analiza esto,
Se da cuenta la importancia, y esto es la primera bajada que quiero hacer. Esta gente era bien intencionada. El deseo de la libertad era legítimo. Pero el problema es cuando yo baso mis creencias en una fuente de error. Cuando yo baso mis creencias, entonces, en algo que está equivocado, en algo que no es cierto. ¿Cuántas creencias hay en nuestra vida que hoy mantenemos, sostenemos e incluso hasta pregonamos? ¿Cuántas creencias? Pero lo peor de todo no son las creencias positivas, las creencias buenas, las creencias que tienen fundamento en la palabra de Dios. El problema es cuando tenemos creencias que no tienen sustento bíblico o que, teniendo un sustento bíblico, estamos equivocando la interpretación o la hermenéutica del pasaje. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Por eso, cuando ellos están recibiendo a Jesús, en sus corazones ellos querían, anhelaban, deseaban al rey militar. Pero en ese momento no estaba entrando el rey militar. Estaba entrando el rey de la paz y de la salvación de los hombres. Jesús entra montado en un burrito y esto no es accidental. Porque los comandantes, los generales, incluso del Imperio Romano y de todas las otros reinos militares, no venían montados en un burrito. Era un descrédito. Venía montado en un caballo. Ahora, acompáñenme. Y vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al 16. Y vamos a tratar de entender, entonces, algo al respecto. Estamos ahora en el último libro, el libro de la Revelación. Es el libro escatológico, el libro que habla del final de los tiempos. Entonces, este episodio y esto que vamos a ver ahora no lo estamos viendo hoy, lo veremos o lo presenciaremos en futuro, más adelante. Esto que vamos a leer es profecía, está por venir, no vino todavía. Y dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Observe este detalle. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Ya sospecha de quién está hablando, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta de quién está hablando? No dice el nombre, pero está diciendo justamente jerarquía, está definiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Este Jesús, que viene montado en caballo blanco, va a hacer guerra. Va a luchar. Aquí ya no tenemos al rey de paz, al humilde que vino sobre un burrito. Ahora aquí tenemos al fiel y verdadero sentado sobre un caballo blanco y viene a hacer la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, muchas diademas ciñen su cabeza. Observe la imagen. Por favor, yo le invito a que usted sueñe esto. Usted lo imagine en su mente. Dice, ciñen su cabeza, lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerda Juan que decía? El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. Y habla de Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. Y dice, lo siguen los ejércitos del cielo a la flauta. No viene solo. Los ejércitos celestiales. Yo creo que usted imagine por un momento lo que significa el poderío militar de los ejércitos celestiales. Hubo un momento donde Elías estaba rodeado del enemigo y dice, estamos fundidos. El siervo, Giesi, le dice, maestro, Señor, estamos fundidos, estamos rodeados. Y entonces dice que Eliseo, creo que fue, oró por su criado, ábrele los ojos, Señor. Y de pronto vio los ejércitos celestiales en carros de fuego,
Ahí Giesi se dio cuenta de que, dice, y le dijo el profeta, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese es el ejército celestial. Un solo ángel exterminó un ejército entero, uno solo. Imagina el poderío de un ser celestial, imagina el poderío de los ejércitos celestiales. ¿Quién viene al mando de los ejércitos celestiales? Jesús, el Rey de Reyes. Esa es su situación. Y vestidos de tela y lino fino, blanco y limpio. Siguiente. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y su manto, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me repite usted qué dice la inscripción? Y viene en un caballo blanco. Entonces empiezo a comprender que Zacarías 9:9 me está hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén dentro del ámbito, de la historia de la primera venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue para salvación. Todo el que cree en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Él vino para salvar. Él vino para ir a la cruz. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos lo dice Isaías 53. Y vamos a ver lo que dice Isaías 53. Ciertamente, estos 600 años antes de que ocurriera este acontecimiento de la salvación del hombre en manos, en el cuerpo de Jesús, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Siguiente, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tremendo. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Tremendo. Este es el Jesús que está entrando en este momento en Jerusalén en un día como hoy, montado en un burrito, no en un caballo blanco, en un burrito, porque vino a salvar y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Entiende esto? ¿Pero qué esperaba la gente? Esperaba un general montado sobre un caballo blanco que viniera a traer libertad política y militar a Israel. Vuelvo sobre el concepto de hace un rato. Cuando creemos sobre una base equivocada no tenemos garantía de éxito. Si nuestras creencias están fundadas en un error, no tenemos posibilidad de éxito. Solo hay garantía cuando estoy fundado en la verdad. Solo hay garantía de que me vaya bien en la vida cuando estoy parado, asentado, construido sobre la verdad de la palabra de Dios. Ya hemos hablado, creo que el domingo pasado, acerca de la fuerza de la palabra, la importancia de la palabra. De su boca salió una espada. Fíjese el poder de la palabra y el poder de la palabra de Dios. Como una espada. Luego el apóstol Pablo diría, porque como espada de doble filo es su palabra que llega hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, lo atraviesa todo. Así es el poder de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, qué importante es que examines tus creencias.
chequees tus creencias. Si tus creencias están fundadas sobre algo equivocado, realmente el resultado será equivocado. Tengo que revisar lo que creo. ¿Sabe cuál es el problema de estos días de muchos cristianos? Es el hecho que tienen una mezcla de creencia. Creen en la palabra de Dios, creen en lo que Dios dice, o en algunas cosas que Dios dice, pero después tiene otra fuente de información. Y esa otra fuente tiene que ver con la cultura del tiempo que vivimos, la cultura actual. Entonces de pronto incorporamos temas culturales de este tiempo, conceptos culturales de este tiempo. Lo que la mayoría de la gente cree, decimos que es correcto y lo tomamos. Pero nunca nos puede ir bien en la vida cuando tengo una mezcla. Cuando tengo algo así como cosas legítimas e ilegítimas al mismo tiempo dentro de mi corazón. Entonces tengo que chequear mi fuente de información, tengo que chequear mis creencias, tengo que saber sobre qué las fundé, en qué las asenté. Otra de las fuentes cerradas que solemos traer tiene que ver con información traída de nuestro hogar, traída de nuestra niñez incluso. ¿Qué creyeron nuestros padres? Y muchas veces hemos tomado que lo que ellos creían era lo correcto. Y nunca nos hemos tomado el trabajo de decir, bueno, lo que papá y mamá me enseñaron, ¿es lo que Dios dice? Ahora, lo que yo estoy diciendo, no, por favor no lo tome como algo ofensivo, sino sencillamente todo niño capta y toma las primeras enseñanzas y toma como legítimas las enseñanzas recibidas en el hogar. Pero yo tengo que ir creciendo en la vida y llegar a un punto que examino mis creencias. Examino sobre qué fundamenté mis creencias. Y las tengo que analizar, por más que mis padres hayan sido, pero lo más glorioso que me haya pasado en la vida, son humanos. Y ellos a la vez también mamaron sus creencias a la vez de sus propios hogares paternos. Entonces tengo que examinar si lo que creo es correcto. A veces, por ejemplo, el tema de que si en una casa se miente al punto, por ejemplo, bueno, ahora con el celular la cosa ha cambiado, pero antes cuando la generación como yo, que teníamos el teléfono negro, que hablábamos por teléfono, era muy común que a lo mejor papá o mamá decirle que no estoy. No estoy, yo no estoy. No, mamá no está, bueno, llame en otro momento. Y hemos normalizado, hemos tomado que aún eso no era una mentira, era una mentirita. Es como si tuviera un calibre, como si hubiera habido una clasificación. Hay mentiras grandes y hay mentiras pequeñas. Hay mentiras justificables. Pero ¿qué pasó con eso que hemos vivido? Hemos naturalizado la mentira. Y entonces, cuando yo miento, cuando yo practico mentira, dice que el padre de la mentira es Satanás. Entonces estoy teniendo herencia en el reino contrario. Estoy abriendo una puerta que me está trayendo dificultades. Entonces, la mentira la tengo que erradicar. La mentirita y la mentira. No hay clasificación. Mentira es mentira. Le pongo esto como un ejemplo, pero usted ahí puede hablar de todas las otras cosas. Tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el manejo del dinero, tiene que ver con, a veces, el hecho de quedarse con un vuelto. Y bueno, si se equivocó. Y todavía tenemos a veces el tupé de decir, Dios me bendijo. Y me quedo con el vuelto. Pero yo no sé qué es lo que usted siente, ¿no? A lo mejor ha tenido la experiencia de devolver un vuelto mal dado. Y de pronto al comerciante decirle, mira, fíjate bien, te equivocaste. Ah, bueno, gracias, señor. No hace muchos días me pasó eso, y no lo pongo como ejemplo porque no soy ejemplo de nadie, pero ¿saben que no sentí tanto agradecimiento de la persona a la que le devolví el dinero sobrante, el dinero que me estaba dando de más? Porque una chica de muy pocas palabras,
creo que apenas balbuceó gracias. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué sentí? Que mi papá celestial me estaba diciendo, no esperaba menos de vos. No esperaba menos. Me volví feliz de ese negocio. Creo que las baldosas de la vereda cuando salí resplandecían. Pastor, deje la guitarra. Pero eso es lo que sentí, porque mi corazón estaba feliz. Porque mi corazón estaba contento. Porque lo que más me importó no era la aprobación de la empleada, fue la aprobación de Dios. Y con esto quisiera, a lo mejor le podría hablar de un montón de cosas. Y seguro que a usted se le están ocurriendo otras tantas. Pero fíjese cuál es su sistema de creencias. Porque según sus creencias es lo que usted es. Según lo que usted piensa, es lo que usted es. Entonces tengo que llegar a una etapa en mi vida donde realmente me vuelva crítico sobre mí mismo y empiece a revisar, ¿esto que hago es correcto? ¿Esto que hago agrada a Dios? ¿Esto que hago es lo que Dios me enseña? Cuando usted se basa en la verdad, usted tiene éxito en la vida. Claro que el éxito no se mide solo porque usted tenga una billetera más gruesa que otro. Sino el éxito se mide porque nos va bien, te va a ir bien, te va a ir muy bien, porque tenés la aprobación de Dios sobre tu vida. Y no hay nada más gratificante. Recién cantábamos una canción hablaba de perfume. ¿Qué perfume te gusta, Señor? Cantábamos, ¿no? ¿Qué canción y te la canto? O sea, ese sentido de agradar a Dios, esa profundidad en la vida de decir, yo vivo para la gloria de Dios. Mi felicidad es que Dios me mire y me diga, bien, lo estás haciendo bien. A veces tenemos un concepto tan bajo de nosotros mismos que creemos que todo está mal, que creemos que somos lo peor de la cacerola. Pero ¿sabe una cosa? No hay nada más lindo, no hay nada más gratificante, no hay nada que te honre más en lo profundo de tu ser que Dios te diga, seguí así, vas bien. Contás con mi apoyo. Volviendo entonces al pasaje, fíjese la diferencia que existe conceptual. Es como dos fotos. Vuelvo a repetirlo porque no solamente es una predicación y no pretende serla, pero si quiere dele ese nombre. Pero deseo que realmente hoy podamos entender qué pasó en un domingo de Ramos como hoy. Fíjese la foto que veía el pueblo de Israel y fíjese la foto que después nos muestra la palabra de Dios. Significa que hay dos momentos. El versículo 9 de Zacarías habla de la entrada de Jesús en Jerusalén y que está dentro del marco de la primera venida de Cristo que vino para salvar. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Pero hay una segunda venida donde ya Jesús no viene sobre el burrito, sino viene en un caballo blanco. Y en su muslo tiene escrito que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y viene con las huestes celestiales, viene con el ejército celestial, viene a poner orden y viene a traer justicia. Ese hecho está por venir. Y aquí lo quiero encadenar un poquito con los acontecimientos que estamos teniendo. Porque eso de Apocalipsis 19 que hemos leído tiene que ver justamente con la segunda venida y los actos, los hechos que van a acontecer en el final de los tiempos. O sea, es lisa y llanamente escatología, el estudio del final de los tiempos. Ahora bien, yo tengo que ahora contextualizar esto, si no simplemente va a ser digamos una disertación teológica y no me queda nada. ¿En qué tiempo estamos? Seguí tomando mate y no me des uno.
En mi celular tengo, y me entra información, me entran noticias. Y tengo uno de que me habla de los distintos movimientos sísmicos en el mundo. La primera vez que lo vi casi me caigo de espalda de cuántos puntos en el planeta se están dando movimientos sísmicos. 4, 5, 6 y ya ahí estamos complicados. Y fíjense lo que pasó, creo que fue en Manila o el terremoto. Es enorme que los edificios se veían, el agua de la pileta de arriba caía a baldes. Y donde hubo tanta destrucción y tantos muertos. Los movimientos militares que está habiendo, la guerra en Ucrania, las otras guerras que no son noticia, pero por ejemplo África eternamente está en guerra y muere gente. En este momento están muriendo cristianos por predicar el Evangelio a las tribus musulmanas en África. El clima, ¿no le llama la atención el clima que estamos viviendo? ¿Alguna vez vio que de pronto ahora yo cuando era chico de pronto ya había una llovizna, y ahora si no caen 300 baldes de agua parece que no hay lluvia? Y lo que nos pasó en Bahía Blanca, ¿no se pregunta usted qué está pasando? Usted puede seguir ignorando, puede seguir mirando para otro lado y decir, bueno, es la contaminación, bla, bla. Sí. Pero si usted va a Mateo 24, léalo en su casa, por favor. Y luego agarre el Clarín, el diario, y compare lo que dice Mateo 24 con lo que dicen las últimas noticias de los cataclismos, de las situaciones, de las enfermedades, cuando tuvimos el COVID. Son señales. Son señales. Y esas señales es de los últimos tiempos. Entonces, fíjense cómo se encadena el Domingo de Ramos con los últimos tiempos. Porque el protagonista es el mismo. El protagonista es Jesucristo. Fue el protagonista de mi salvación, montado en un burro, humilde, fue a la cruz y entregó su vida por mí, como nos decía Silvina hace un rato, y como nos dijo Wendy. La palabra consumado está acá, en el primer tiempo, en el primer momento. Acá está el consumado es. Todo fue hecho para mi salvación, para mi paz y para mi libertad. Aleluya. Acá. Pero acá viene el Rey de Reyes montado en caballo blanco con los ejércitos celestiales y viene a juzgar. Mi amado, mi amada, que en este momento no te encuentre caminando por dos veredas simultáneamente. Mi amado, mi amada, deje de jugar. Deje de perder tiempo. Deje de seguir apostando al caballo perdedor, que es el que hace la voluntad de este mundo y de este tiempo. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Porque los que van a ir con Él son los que hacen y obedecen la voluntad de Dios. Yo les pido disculpas si en este momento se siente incómodo por esto que estoy diciendo. Pero hace mucho tiempo he descubierto que es más importante decir la verdad que decir una mentira cómoda para usted. Preste atención. Examine sus caminos. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Y arrepiéntase de sus pecados, de su mala manera de vivir, de su carácter, de sus palabras. Arrepiéntase. Y ande conforme a la voluntad de Dios. No pierda más tiempo. Yo no sé cuánto
en el reloj de Dios qué hora está dando en este momento. No lo sé. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, entonces no me voy a poner a especular ni a decir algo que no estoy autorizado a decir. Yo solo puedo decirles, Jesús viene pronto. ¿Sabe cómo se saludaban los cristianos del primer siglo? ¿Sabe? ¿Cómo? Maranata. ¿Qué significa Maranata? Jesús viene. Se saludaban de esa manera. Imagínense nosotros saludándonos cuando venimos a ofrendar acá. Che, hermano, hermana, Maranata. ¿Sabe que alguno va a decir, este espiritualoide? ¿No es cierto? Así se saludaban los primeros cristianos. Es como que en el saludo le estaban diciendo, no te descuides. No te descuides. Jesús viene y viene pronto. Yo siento que en este momento tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que siento y el Espíritu me dice. Porque Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa parecida. Entonces yo voy a invitarle a que hagamos algo absoluto. Primero vamos a apagar todas las luces, pero hagamos algo íntimo, algo personal, porque no necesitamos hacer circo para arrepentirnos. Puedo arrepentirnos de lo profundo del corazón y ese arrepentimiento va a valer millones. Yo quiero invitarte a que te hagas una mirada introspectiva hacia adentro. Vamos a dar unos segundos para que identifiques en qué estás caminando mal. ¿En qué estás caminando equivocado, equivocada? ¿Estás engañando a tu esposa? ¿Esposa, estás engañando a tu esposo? En el nombre de Jesús arrepentite en esta hora y cambia. Cancelá de inmediato toda relación que no sea tu esposo o tu esposa. ¿Estás mintiendo? ¿Estás lastimando? Arrepentite en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tus pasos brillarán. Cuando salgas de aquí, las baldosas van a brillar delante de tus pies. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos revele dónde estoy, qué hago, quién soy. Los profetas no eran famosos en su tiempo porque tenían la tarea de decirle al pueblo en el pecado que vivían. Muchos profetas fueron matados, tirados a los leones, descuartizados por decirle al pueblo lo que el pueblo no quería oír. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de volvernos a Él de todo corazón. De volvernos al Señor con todo nuestro ser. Quiero animarte a que si fuiste creyente y a lo mejor el presente que estás viviendo estás apartado, estás enfriado, quiero que recuerdes los mejores tiempos de tu vida. Quiero que recuerdes cuando ibas a la casa del Señor y tu corazón hervía, palpitaba, había fuego dentro tuyo. Decile al Señor que vuelva a encender el fuego. Decile al Señor en esta hora que vuelva Él otra vez a encender la llama. Y no tengo ninguna duda que Dios lo hará. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.